Dios les bendiga a todos, hermanos. Bendiciones. Estamos acá reunidos estudiando en el día de hoy la lectura titulada Abimelech, Tolá y Jair, en Jueces capítulo 9 y capítulo 10. Vamos a orar y comenzamos. Señor, bueno y maravilloso eres y no hay otro como tú. Mientras miramos tu palabra, Padre, te pedimos que abras nuestros corazones, nuestras mentes y que tu sabiduría y tu revelación desciendan sobre nuestras vidas para que podamos comprender tu palabra de una manera poderosa. Te agradecemos esto y lo pedimos así en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, miramos acá, antes de comenzar, quiero que miremos rapidito información sobre quién era este Abimelech. Él fue el primero que se autodeclaró rey de Israel, calificado estratega, táctico y organizador. Algunas debilidades y errores, pues fue ambicioso de poder y también fue cruel. Extremadamente confiado, aprovechó la posición de su padre sin imitar su carácter. Hizo matar a 69 de sus 70 medios hermanos. Y los datos generales, pues la historia tomó lugar en Siquem, Aruma y en Tebes. Y ocupaciones, pues él fue el rey, pero fue rey autoproclamado, no fue que en realidad le hicieron o le eligieron a él como rey. Fue un juez perturbador político también y familiares de él fueron el papá fue Gedeón, su único hermano sobreviviente fue Jotam. Podemos ver entonces, hermanos, acá que a menudo cuando muere un gobernante, ¿verdad? Su hijo le sucede al trono. Pero ¿qué pasa si tiene 70 hijos? Gran problema. Especialmente cuando uno de ellos tiene aspiraciones tan fuertes a la posición de su padre que intenta matar a sus hermanos. Abimelech, el hijo de Gedeón, intenta tal cosa y sus acciones temerarias son un preludio a 3 años tormentosos en el poder. Un reino cortado por un desenlace divinamente guiado. Por contraste, tenemos acá entonces también a Jefté, el hijo ilegítimo de una ramera, celosamente guía a Israel en los caminos de Dios, aunque su celo también le trae problemas en un momento dado, cuando vemos aquí una ambición corrupta y un enemigo a sí mismo también cruel. Mirando lo que son acá los capítulos 9 y capítulo 10, vemos así mismo entonces acá que con la muerte de Gedeón, Abimelech entonces quiso ocupar el lugar de su padre. El rey de Israel debía de ser Jehová y no un hombre. En estos momentos no habían reyes, ¿verdad? Humanos, sino que Dios era el rey. Y la política jugaba una parte importante tanto en las religiones paganas como en la adoración de Baal Berit. Y a menudo los gobiernos llegaban hasta el punto de contratar, escucha esto, hermano, si no lo sabía, contrataban prostitutas del templo para obtener dinero adicional. Así que estas prostitutas estaban ahí en el templo. En muchos casos, un sistema religioso era establecido y apoyado por el gobierno para así las ofrendas pudieran financiar los proyectos de la comunidad. Así que lo que pasa es que la religión se convirtió en un tipo de negocio en vez de lo que Dios le había llamado a que fuera, que era un servicio hacia él. Abimelech entonces fue declarado como gobernador en Siquem, sitio de otros sucesos claves en la Biblia, y fue una de las paradas de Abraham antes de llegar a Canaán en Génesis 12, 6 y 7. Cuando Jacob vivió allá, en este lugar, con sus 2 hijos, mataron a todos los hombres de Siquem porque el príncipe del reino había violado a su hermana. Génesis 34, si se acuerdan de esa historia. Y los huesos de José fueron enterrados también en Siquem, como lo dice Josué capítulo 24, 32, que él había pedido ser enterrado allá y ellos cargaron sus huesos para llevarlo entonces hasta ese momento. Israel renovó su pacto con Dios en Siquem en Josué 24 y el reino de Israel se dividió entonces en esta misma ciudad en Primera de Reyes 12. Cuando se habla, hermano, de la parábola de Jotam con con los árboles, representan a los 70 hijos de Gedeón y la zarza representaba a sí mismo a Abimelech. Al punto de que Jotam, ¿verdad? Era la parte este. Una persona productiva estaría demasiado ocupada haciendo el bien para perder tiempo con poderes políticos. Jotam contó la historia de los árboles para ayudar al pueblo a establecer buenas prioridades. No quería que designaran un líder de poco carácter. Entonces Abimelech era todo lo opuesto a lo que Dios quería un juez. Pero pasaron 3 años antes de que Dios se volviera contra él, cumpliendo la parábola de Jotam.
A Jotam entonces esos 3 años debieron de haberle parecido interminables. ¿Por qué no fue castigado Abimelech más rápidamente? Podríamos preguntar. Y tenemos que entender, hermanos, que no somos los únicos que quizás nos hacemos esta pregunta. Am, como es que el mal prevalece, ¿verdad? En momentos como, ya, ojalá esto dejara de pasar. Eso se lo hace también Job en Job 10, 3, 21 del 1 al 18, en Jeremías 12, 1, Habacuc 1 del 2 al 4 y del 12 al 17. Entonces, vemos que Dios promete enfrentar el pecado, pero esta es la cosa, hermano. Dios enfrenta el pecado en su tiempo, no en nuestro tiempo. El espíritu que se menciona en el capítulo 9:23 no era de una actitud de contienda, sino que era un demonio. No era Satanás mismo, sino uno de los ángeles caídos bajo la influencia de Satanás. Y Dios usó ese espíritu malo para traer juicio entonces sobre Siquem, como lo dice 1 Samuel 16:4. Y el acto de esparcir, hermanos, sal sobre una ciudad conquistada constituía un rito que simbolizaba la desolación perpetua de la ciudad. No sería reconstruida por cientos de años. En los tiempos de batalla a veces se le pedía a las mujeres que se unieran a los hombres en el muro de la ciudad y dejaban caer objetos pesados sobre los soldados que estaban abajo. Una piedra, un molino sería un objeto ideal, por ejemplo. Entonces, hermanos, como se acuerdan, cuando estaban en la parte en la pared de afuera de la fortaleza, ¿verdad? Como era bastante alto y tenían espacio para poder estar de pie, se iban encima y lanzaban piedras, dejaban caer como las piedras del molino, por ejemplo, y esto ayudaba en lo que era esta batalla. Gedeón, el padre de Abimelech, tuvo éxito en las batallas militares, pero en ocasiones fracasó también en sus luchas personales. Gedeón no fue condenado por tomar una concubina, pero los problemas familiares que surgieron a raíz de esa relación son obvios. Y al final Abimelech mató a 79 de sus 70 medio hermanos y desgarró la nación y luego, hermanos, terminó siendo asesinado. Y aprendemos de la vida de él, ¿verdad? De Gedeón, que no importa cuánto bien hagamos por el reino de Dios, el pecado en nuestras vidas nos seguirá y va a traer de producir consecuencias poderosas y peligrosas. La maldición de Jotam luego aparece en el capítulo 9 del 16 al 20, lo puede leer con calma. Y en 5 versículos leemos, hermanos, sobre 2 hombres que juzgaron a Israel por un total de 45 años, aunque todo lo que conocemos de ellos, ¿verdad? Ahí se encuentran, no es tan detallado. Baal Astarot se explican en las notas que los dioses de Aram y Sidón son muy similares y los dioses de Moab y de Amón eran Quemos y Moloc y los dioses de los filisteos eran Dagón, Astarot, Acera y Baal-zebub. Una vez más, los israelitas ahora vienen y sufren entonces durante muchos años ya que dejaron estos caminos pecaminosos y dejaron de clamar a Dios. Y van ahora y claman a Dios y piden ayuda. Y vemos que los israelitas entonces estuvieron al final de la cuerda. Cuando estaban ya, trataron autosuficiente. Y cuando ya no podían, finalmente van a buscar entonces. Y estos versículos muestran, ¿verdad? Que cuán difícil puede ser seguir a Dios hasta el final. Siempre parecía que cuando todo iba bien, los israelitas se olvidaban de Dios, pero a pesar de ser rechazados por su propio pueblo, nunca dejó de rescatarlos. Cuando los israelitas clamaban con el arrepentimiento verdadero, hermano, Dios tampoco les dejaba ni les rechazaba, sino que aceptaba su perdón y les ayudaba. El poder de la nación amonita estaba a su punto más alto en el periodo de los jueces, y los amonitas eran descendientes de Amón, concebido cuando la hija de Lot durmió con su padre ebrio. Si se acuerdan de esa historia en Génesis 19 del 30 al 38. La tierra de Amón estaba localizada justo, hermano, al este del río Jordán, frente a Jerusalén. Y era una tarea formidable, ¿verdad? En este momento, derrotar a sí mismo a esas naciones. Así que, hermanos, muchos jueces, muchos aprendizajes, muchas lecciones. Qué bonito que las podamos escuchar y aplicarlas en nuestras vidas. Amado Dios, te adoramos, Padre Celestial y Eterno. Y te agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad de, en nuestros hogares o donde nos encontremos en estos momentos, Señor, poder aprender de tu palabra,
y acercarnos más hacia ti, Señor, acercándonos, enfocándonos en tu palabra y en honrarte, y no distrayéndonos a sí mismo, Padre, por las cosas que nos rodean. Pedimos, Padre, que podamos vivir vidas que sean así mismo de tu agrado, por la gloria nuestra tuya, pedimos esto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios le bendiga.